para que más o menos recuerden lo que ya hemos leído y la enseñanza que ya tuvimos, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra en el capítulo 14, verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y ahí predicaban el evangelio, dice la palabra del Señor. ¿Okay? Para un poquito ahí, hermano. Recuerda que esta fue la última enseñanza que tuvimos, ¿verdad que sí? La última enseñanza que tomamos fue esta, en el capítulo 14, verso 1 al 7, donde nos hablaba que los apóstoles descendieron y dice que entraron en la ciudad, comenzaron a predicar el evangelio, ahí con sabiduría ministraban el mensaje de Jesucristo, los judíos recibían la palabra, los gentiles recibían la palabra. Se recuerda que los judíos, algunos judíos, vinieron tras de los apóstoles y les rogaban que les enseñaran más del evangelio de Jesucristo. Y también dice la palabra que algunos gentiles les rogaban también a los apóstoles que les continuaran enseñando la palabra. Quédense aquí con nosotros, les decían. Entonces, leímos en el capítulo 13 al final y el capítulo 14 al principio que hubo algunos judíos que no estaban de acuerdo con que se predicara el mensaje de Jesucristo, y también algunos gentiles que no estaban de acuerdo tampoco en eso. Entonces dice que se unieron judíos, gentiles, y junto con los gobernantes. ¿Quiénes son los gobernantes? Los líderes de gobierno. Junto con los gobernantes dice que todos vinieron. ¿Y qué? Dice que vinieron sobre los apóstoles, los apedrearon y los echaron y corrieron. No que corrieron porque tenían miedo, pero nos dice aquí que salieron de ese lugar para descender a Listra y Derbe. No quiere decir que corrieron huyendo por miedo, quiere decir que ya era el plan de Dios, que ellos iban a salir de esa ciudad para ir a otra ciudad, para llegar allá y predicar el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que pasaba. Si recordamos la historia, hermano, miren, les he enseñado por 14 capítulos ya del libro de los Hechos. Si nos vamos corriendo al capítulo 3 en nuestra mente, nos damos cuenta que en el capítulo 3, Pedro y Juan salieron, dice la palabra, vinieron al templo de la Hermosa. ¿Se recuerdan? Dice, comenzaron a entrar al templo, y al entrar al templo vieron ahí a quién, a un hombre que estaba imposibilitado de los pies, ¿verdad que sí? Dice la palabra que estaba pidiendo limosna. Entonces Pedro y Juan, dice, llegaron a ese lugar y le dijo Pedro y Juan le dijeron a ese hombre: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, levántate y anda. Dice la palabra que cuando surgió ese milagro, en el capítulo 3, dice que los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos se vinieron, dice, en contra de los apóstoles y le dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y después de ahí dice que les volvieron a decir: no hablen más en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, lo metieron a la cárcel. Y después que surgió persecución de la iglesia en el capítulo 3, si nos damos cuenta, en el capítulo 4 y todo el capítulo 5 y el capítulo 6 hasta el capítulo 7 y 8, nos damos cuenta que hubo persecución a los apóstoles. Pablo en el capítulo 7, cuando Esteban es muerto, recuerda la historia, en el capítulo 7, cuando apedrearon a Esteban, estaba Saulo ahí presente. Y en el capítulo 8, Saulo persigue a la iglesia. ¿Qué hace Saulo? Es la palabra que entraba en las casas de los creyentes y arrastraba a los creyentes, dice, los llevaba a la cárcel, encarcelándolos. Es la palabra que iba Saulo respirando amenazas, ¿verdad? ¿Recuerdan el capítulo 8 y el 9? Vemos la conversión de Saulo en el capítulo 9, y luego en el capítulo 10, nuevamente Pedro entra, y la iglesia siempre ha sido, hermano, perseguida. Entonces, cuando la iglesia sale por causa de persecución, quiere decir que los apóstoles, a donde quiera que van, predican el mensaje de Jesucristo. Y aquí en el capítulo 14 dice la palabra que llegaron, ¿de dónde venían ellos?
Alguien dígame. ¿De dónde venían? Capítulo 14 venían de la ciudad de Iconio. Iconio. ¿Okay? Vean el capítulo 14 conmigo. Aconteció, el versículo 1, aconteció en Iconio, ¿vio? Esa es la ciudad a donde llegaron, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Qué es sinagoga de los judíos? Alguien dígame rápidamente. Sinagoga. Donde se leen Donde se reunían, donde se lee. donde se leen Donde se lee el rol de las escrituras, donde se existió el rol de las escrituras. La sinagoga era como la universidad hoy en día, donde se leía, donde se estudiaba, donde se aprendía. El templo era para uso, ceremonias, adoración, sacrificios. Recuerden, sinagoga era el lugar de reunión de los judíos para estudiar las escrituras. Entonces dice aquí, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo y confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron de Listra. Note esto. Estaban en Iconio, predicaban el mensaje, hubo algunos que recibieron, algunos que no, hubo un alboroto ahí, se levantaron contra los apóstoles, judíos, gentiles y gobernantes, los persiguieron y los apedrearon. Y verso 6, habiéndolo sabido, dice, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Vale ahí. ¿Ya volvió a centrarse nuevamente en la enseñanza? ¿Ya recordamos un poquito lo que aconteció en la iglesia primitiva? Los apóstoles predican la palabra y eran perseguidos. Aquí salieron, hermano, de una ciudad para llegar a otra ciudad a predicar el mensaje de Jesucristo. Aquí no dice que se regresaron para Antioquía, ¿verdad que no? Aquí dice que se fueron a otra ciudad vecina, verso 7, y ahí predicaban el evangelio. ¿Ok? Verso 8, lea conmigo. Ahí comenzamos la enseñanza número 2 del capítulo 14. Dice, y cierto hombre, ¿de dónde? De Listra. Grábese esto bien, Listra. Esta ciudad, hermano, tiene que recordarla. Tenemos que aprender un poquito de esta ciudad. ¿Por qué? Porque hay acontecimientos muy importantes en Listra. Déjenme decir un poquito de historia acerca de Listra. Listra era una pequeña ciudad de la parte central de Asia Menor, ubicada en la altiplanicie de Licaonia, a 29 kilómetros al suroeste de Iconio. Eso es lo que era la ciudad de Listra. Listra, aquí en Listra, dice, habitaban ahí nativos licaónicos, según Hechos capítulo 14, verso 11, y también habitaban residentes griegos y judíos, según Hechos 16, verso 1. Para ahí. Esta ciudad de Listra tenía personas nativas que nacieron en ese lugar, más aparte tenía judíos que vivían en ese lugar, también tenía griegos que vivían en ese lugar. O sea, había de otro tipo de personas también en esa ciudad, en Listra. Entonces, en esta ciudad, hermanos, en Listra, es la palabra, César Augusto estableció una colonia militar. O sea que, se pueden imaginar, en una ciudad había un área especial para los militares, de puros soldados. Visualicen conmigo la ciudad. ¿Okay? No solamente esto, es la palabra que en esta ciudad de Listra, en el segundo viaje misionero de Pablo, es cuando Pablo conoce a Timoteo, en esta ciudad de Listra. Ahí, en el primer viaje que vamos ahorita, Pablo no lo vio, no lo conoció. Pero Pablo sigue predicando en las calles, por ciudad en ciudad, regresa a Antioquía, y en el segundo viaje que hace él, ahí nuevamente, ahí es cuando conoce a Timoteo. Timoteo, hermano, era un hombre, y fue un hombre que Jesucristo usó, Dios usó para la gloria de él. Llegó a ser el discípulo amado de Pablo, Timoteo. No solamente eso, llegó a ser pastor, un pastor de la iglesia.
llegó a ser, hermano, Pablo dice que llegó a ser su hijo amado, en la fe, podemos decir. Entonces, en esta ciudad de Listra, que vamos a hablar el día de hoy, vea conmigo el verso 8, cierto hombre, ¿de dónde? De Listra, de la ciudad que acabamos de hablar, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pare ahí un poquito, hermano. Recuerda que yo le dije a usted, hermano, que usted va a estudiar la palabra, tiene que estudiar usted detalladamente. Tiene que estudiar con detalle la Biblia. No podemos nada más leerla y decir, wow, había un hombre que estaba enfermo, y versículo tras versículo. Cuando usted lee la palabra, no solamente en la iglesia, pero en su casa, tiene que leer el versículo y meditar lo que dice el versículo, y si usted puede abrir el versículo un poquito más para aprender de la historia que nos comunica. Este versículo nos va a llevar a una historia muy grande, note conmigo. Dice aquí en el verso 8, cierto hombre de Listra, no menciona el nombre, ¿verdad que no? No menciona cómo se llamaba, nomás dice cierto hombre de Listra, de esa ciudad, estaba sentado, lo que dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esta historia, hermano, me recuerda al capítulo 3 del libro de los Hechos, que acabo de comentarle a usted ahorita. ¿Se recuerda la historia del capítulo 3 que dijimos, de Pedro y Juan, en el templo de Hermosa? Estaba, dice, un hombre imposibilitado de los pies, que jamás, cojo de nacimiento. Y si vamos al capítulo 10 de Hechos, el capítulo 10, otro hombre igual, ¿quién sabe cómo se llama? Capítulo 10, ya lo leímos muchas veces. Eneas, se recuerda que Pedro entra a la ciudad de Lida, y que dice, encontró ahí a un hombre que estaba enfermo por muchos años, y estaba imposibilitado, y ya Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana, ¿verdad que le dice? Entonces, nota esto, hermano, aquí en el capítulo 14, no es Pedro, no es Juan, pero es Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé vienen a la ciudad de Listra, y cuando entran a la ciudad, lo primero que Lucas nos comunica, porque Lucas está escribiendo el libro de los Hechos, recuerda la historia. Entonces Lucas está escribiendo. ¿Por qué Lucas escribe con detalle, hermano? ¿Por qué escribió con detalle la vida del capítulo 3 del cojo ahí en el templo de Hermosa? ¿Por qué escribió con detalle el capítulo 10 con Pedro, Eneas? ¿Y por qué escribió aquí el capítulo 14 con Pablo, la vida de ese hombre que estaba imposibilitado de los pies? ¿Sabe por qué? Porque Lucas quiere que nosotros sepamos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, y Él puede hacer milagros, levantar paralíticos, dar vista a los ciegos, Él puede hacer milagros como nadie se imagina, porque Él es Dios. Y aquí dice la palabra que viene Saulo y Bernabé, aquí, Pablo y Bernabé, a Listra, y en cuanto llegan, encuentran a un hombre que estaba imposibilitado, dice ahí, de los pies, paralítico, hermanos. Dice aquí que jamás había caminado. Es lo que dice ahí. ¿Te puedes imaginar a eso, hermano? Un hombre, lee conmigo, verso 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Nota esto. O sea que este hombre nunca en su vida había dado un paso para caminar. Este hombre nunca en su vida, me imagino que de su infancia, nunca había caminado en todo el tiempo. Imagino que este hombre, hermano, dice que estaba enfermo, imposibilitado. Cuando dice imposibilitado quiere decir que no tenía movimiento. Escúcheme, hermano. Este hombre, dice la palabra, nota esto, verso que jamás había andado. Dice el verso 9, o sea, este hombre del que habla que estaba enfermo, dice, oyó hablar a Pablo. Para un poquito ahí. ¿Cómo se imagina usted, hermano, que oyó hablar a Pablo? Alguien dígame, ¿cómo se imagina usted?